Bien, durante este repaso que vamos a hacer, quizás no vamos a hablar con mucha profundidad porque realmente el material es un poquito extenso, eh, pero estaremos dando lo que el Señor permita para dar una sección, algunas preguntas que hayan. Y bueno, si la hay, si queda todo claro, pues está bien. Entonces ya la continuidad seguiríamos mañana, ¿verdad? Entonces, quisiera que usted pueda tener una Biblia a mano para poder buscar algunos textos bíblicos que confirmen cualquier cosa que podamos mostrar en la pantalla. Este, Vamos a hablar sobre el tabernáculo de Dios. Tabernáculo de Dios. Antes de poder iniciar, yo quisiera saber si usted tiene alguna opinión. ¿Qué era el tabernáculo de Dios? ¿Qué era el tabernáculo de Dios? Quisiera iniciar. Recuerde que de todo esto vamos a hablar, pero quiero saber más o menos qué conocimiento tenemos con relación al tabernáculo de Dios. ¿Qué era el tabernáculo de Dios? A ver, pregunta. Pregunta en la sala. No era el lugar santísimo. El, o sea, usted me pregunta o porque ahora yo estoy preguntando para que usted me diga lo que sabe. Sí, eso mismo, el tabernáculo de Dios era donde estaba, bueno, estaba el lugar santo, también el lugar Ujú. santísimo, y era donde se hacían los sacrificios, o Y se donde ofrecían estaba, los sacrificios. Ok, ok, perfecto. Bien, ¿alguien más? la expiación, Ajá, donde se hacían expiaciones, sacerdote entraba y hacía expiaciones de animales, de sangre, ok, sacrificio. muy bien, excelente. ¿Alguien más? María Barreras, ¿tiene usted algún conocimiento sobre qué era el tabernáculo? Maestro, tengo dos problemas hoy. El internet se me va y segundo, hay una música muy alta, no puedo hablar mucho. Discúlpeme. Gracias a Dios no se escucha la música, se escucha solo su voz, pero está bien, lo Ok, ok, entendemos. pues entonces, bueno, lo que yo sé del tabernáculo, lo he aprendido recientemente, o sea, era el lugar donde entraban, eh, Somos sacerdotes. ¿sí? Donde entraban los levitas, los hijos de Aarón, o sea, que eran descendientes de Moisés, de la tribu de Leví. Este era el lugar donde se hacían donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se hacían los sacrificios se tomaba un cordero, se tomaba la sangre, entonces se llevaba. O sea, el sumo sacerdote era Aarón y sus hijos eran sus sacerdotes. Entonces, ahí era donde se hacían los sacrificios para la expiación de los pecados. Mm, Amén. amén, excelente. ¿Y qué significado tenía el tabernáculo con Jesucristo? ¿Qué significado tenía el tabernáculo de Dios con Jesucristo? ¿Cómo lo? Era una, Ujú. era como una tipología una tipología de Jesucristo, del tabernáculo. Mm, o sea, el tabernáculo era una tipología de Jesucristo, te dice. Sí, sí, como una tipológica, Mm, una No, historia espiritual tipológica. se hacían esos sacrificios para el pecado.
Mm, ok. Eh, Dis- Disculpe, se hacían esos sacrificios para el perdón de los pecados. ok. Ok. Bueno, según para mí, el tabernáculo era un santuario, un lugar apartado para que el Señor habitara entre su pueblo, Ok. porque ahí estaba ahí después vemos que estaba el arca del pacto. Ujú. Ok. Perfecto. Eh, bien. Ok. Excelente. Bien, vamos gracias por el aporte. Vamos a darle un repaso. Si pueden ver la imagen, en la imagen que ven acá, todo esto lo vamos a poder explicar ahora mismo con textos bíblicos. Jehová Dios, ¿verdad? Fue quien dio las instrucciones para que todo lo que se ve aquí se haga y también para que cada uno de así como ustedes ven esas casas a su alrededor, que eran las casas de campaña, así mismo se ordenaran. Creo que nosotros estuvimos leyendo eso en el libro de Números, cómo era que se formaban tanto las tribus que iban a estar o los que iban a guardar el lugar santísimo, los que iban a guardar el lugar santo, cada una de esas cosas nosotros lo pudimos ver en el capítulo que estuvimos leyendo antes de ayer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Número uno, vamos a ver la introducción al tabernáculo, vamos a ver el atrio, vamos a ver el lugar santo, el lugar santísimo y vamos a hablar sobre el sumo sacerdote y los sacerdotes. Esto es lo que vamos a estar mirando, ¿ok? Eh, Iniciamos con lo que es la introducción. Introducción al tabernáculo. Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. ¿Dónde sucedió eso? En Éxodo capítulo 25 del 1 al 9. Si alguien lo puede leer, por favor. Éxodo capítulo 25 del 1 al 9. Vamos a hacer Hermano, esto. como que se cortó un poquito. Éxodo, ¿qué fue que dijo? ¿Se está cortando mi voz? No, yo le escuché así, no sé si para todos o para mí nada más. Ok. Éxodo capítulo 25, versículo del 1 al 9. Por favor. Ok, amén. Amén. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, o la ofrenda para el tabernáculo. Sí. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Número uno, ¿qué Amén. vemos aquí? Vemos que quien ordena ese tabernáculo es Dios, pero ¿cómo lo ordena Dios? Dios pide una ofrenda que salga desde el corazón de cada uno de los hijos de Israel. Si se fija, ¿cuáles fueron las ofrendas que Dios le pide? El pueblo está en el desierto. Recordemos que el pueblo al salir del desierto, al salir de allá de Egipto,
ellos salieron con mucha riqueza, gracias a que Dios puso gracia en ellos y al salir, ellos salieron con todas estas cosas. Es decir, lo que Dios le está pidiendo al pueblo no era algo que ellos no tenían. Y al ellos empezar a ofrendar para Dios, Dios tampoco le exige una cantidad específica para la creación. De todas las cosas que estaban aquí, lo único que ellos no cargaron fue, dígame alguien qué fue. ¿Qué fue lo único que ellos no cargaron? Que no cargaron. Sí, por ejemplo, usted que estuvo ahí. ¿Cuáles fueron la única cosa que ellos no cargaron de Egipto para la creación del tabernáculo? No fue el arca. Mm. No, porque recuérdese que no hay nada construido hasta el momento. Empezamos a mirar cuándo Dios le ordena al pueblo a crear las cosas. Así que todavía no existe nada. No existe arca, no existe tabernáculo, no existe lugar santo, no existe lugar santísimo, nada. Bien, si no recuerdan, recordemos que dentro del texto que la hermana leyó, ella leyó la madera de acacia. ¿Se recuerda? La madera de acacia. ¿Dónde se daba esta madera? Hermana Nina, ¿dónde se daba esta madera? Oh, hermana Nina no está. Bien. Ok, esto era una madera que se daba en el desierto. Ok, una madera que se daba en el desierto y por esa razón era que ellos obviamente no tuvieron que traer este material. ¿Qué otra cosa ellos no tuvieron que traer? Las pieles de los carneros, perdón, dice que estaban teñidas de rojo, pieles de tejones. Los tejones también eran unos animalitos que se daban de manera ambulante y ellos tuvieron que tomar estos animales, esta piel de los tejones. Ok, ¿qué nosotros vemos aquí? Cómo Dios ordena que se construya el tabernáculo. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en el capítulo 25 del 1 al 9. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda de reunión portátil. ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda de reunión portátil. Ok, Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. Los israelitas querían tener comunión con ellos. ¿Dónde lo vemos? Éxodo, en ese mismo capítulo 25, versículo 22. Si alguien me puede leer el versículo 22. Si lo tiene, si no lo tiene, yo lo puedo leer. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, Dios manda a crear el tabernáculo porque Él quiere habitar en medio de ellos con el propósito de poderle hablar desde el mismo tabernáculo. Amén. Bien, voy a ir continuando. Voy a seguir continuando. Si alguien tiene alguna duda, sugerencia, me puede detener. Ok, ¿qué nosotros vimos en el tabernáculo? ¿Cuántas cosas teníamos en el tabernáculo? En primer lugar, teníamos la puerta. ¿Cuántas puertas habían dentro del tabernáculo? O sea, en todo el tabernáculo, ¿cuántas puertas habían? ¿Alguien sabe? Habían 3 puertas, 3 puertas. Estaba la primera puerta que entraba desde la calle hacia el atrio, la segunda puerta que estaba, eso lo vamos a ver un poquito más adelante,
del atrio al lugar santo y estaba la tercera puerta que estaba desde el atrio hacia el lugar santísimo. ¿Cuáles eran las cosas que habían en importante dentro de todo el tabernáculo? Teníamos la fuente de bronce. La fuente de bronce, ¿quién recuerda para qué se utilizaba la fuente de bronce? Bien, la fuente de bronce se utilizaba para lavarse, para limpiarse, antes de yo empezar a hacer los rituales. Luego teníamos el altar de bronce. El altar de bronce, que lo vamos a mostrar un poquito más adelante, el altar de bronce era donde se ofrecía el sacrificio. Esto que se ve aquí abajo, que dice valla del atrio, eso que está aquí, ese es el cuadrado. Eso es lo que dividía las vallas de la parte de afuera y el atrio. Es decir, el tabernáculo estaba cubierto por unas vallas. ¿Ok? Este punto rojo que se ve aquí dice que esa es la tienda del tabernáculo. Es decir, dentro del tabernáculo había una tienda donde estaba el lugar santo y donde estaba el lugar santísimo. Eso también se lo voy a mostrar un poco más adelante. Dice la tienda del tabernáculo. ¿Qué teníamos en la tienda del tabernáculo? Teníamos el candelero de oro, ¿verdad? Que se utilizaba para alumbrar el altar. Teníamos también el altar del incienso, que se utilizaba para quemar incienso, obviamente, y la mesa del pan de la proposición. En esa mesa del pan de la proposición habían unos utensilios que eran para las libaciones. Eso lo voy a mostrar un poco más adelante. Ese punto rojo que se ve aquí dice el velo o cortina. Eso que está acá era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y este otro punto que está aquí, eso es lo que indica donde estaba el arca. El arca que estaba cubierta con el propiciatorio, y dentro del arca estaba la ley, estaba lo que le llamábamos el testimonio, la tabla de la ley, o como cualquiera de los nombres que le querramos llamar. Bien, entonces todo esto estaba detrás del velo que estaba cubriendo el lugar santísimo. Ok, continúo. Decimos que el tabernáculo y su atrio fueron construidos según el modelo establecido por Dios. Éxodo capítulo 25 del 8 al 9. Éxodo 25 del 8 al 9, ahí como leyó nuestra hermana, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haré. ¿Qué sucede? Cuando hablamos del tabernáculo, ese tabernáculo que Jehová Dios manda a crear a los hijos, Él lo manda a hacer, pero a Moisés se le mostró esto. Es decir, Moisés vio un tabernáculo en una visión y esa visión Moisés tenía que interpretarlo. Ahora bien, no había quien pudiera hacerlo. Dios tuvo que capacitar, más adelante lo vamos a ver, Dios tuvo que capacitar hombres, darles sabiduría, llenarlo con el espíritu de sabiduría a un hombre llamado Bezaleel, el cual Dios lo llenó de esa gracia para poder crear esto. Imagínense, todo lo que Dios le muestra a Moisés solamente le da medida, pero la imagen la tiene Moisés en su cabeza. Amén. Entonces, dice, estudiamos el tabernáculo para comprender el modelo divino de adoración. Una de las razones principales por la cual usted y yo debemos de aprender y de estudiar el tabernáculo, porque de esa manera aprendemos el modelo divino de la adoración.
Dios, dice la Biblia, que Él está en su santo templo. Así mismo como estaban los atrios, así mismo como el lugar santo y así como el lugar santísimo, son los niveles de adoración. Los que adoraban en el lugar santo eran un tipo de persona. Los que adoraban en el atrio era un tipo de persona, porque esos levitas estaban ahí para presentar sacrificio a Dios por el pueblo. Habían otros que estaban para entrar al lugar santo y hacer las libaciones y servir en el lugar santo. Pero había uno que entraba una vez al año a la misma presencia de Dios y era el sumo sacerdote. Entonces, el tabernáculo muestra cómo la gente común puede tener comunión con Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda, sugerencia? Bien. Introducción al tabernáculo. El tabernáculo ocupaba el centro del campamento de los israelitas. Ustedes recuerdan que eso lo estuvimos mirando en los capítulos del libro de Números, que ellos tenían que estar en el medio, ¿verdad? Yo les voy a mostrar una imagen, la misma imagen que mostré al principio, se la voy a volver a mostrar. Si usted se fija, déjeme darle hacia arriba. Si usted se fija, el tabernáculo tenía que habitar en medio de todo ello, ¿ok? Él tenía que habitar en medio de todo ello. Cuando ellos salían, ellos tenían que volverlo a armar de la misma manera que Jehová había establecido. Ok, entonces, otro punto importante, las 12 tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Si ustedes recuerdan, toda la tribu de Israel se mantenía alrededor, es decir, todas las personas que habitaban en medio del tabernáculo, todos eran israelitas, y los que no eran israelitas de nacionalidad, entonces se hacían israelitas a través de la circuncisión. Ok, dice, fue el centro espiritual de Israel durante 500 años hasta el templo de Salomón. 50 capítulos de la Biblia hablan acerca del tabernáculo. ¿Se fija? Es decir, durante los primeros 500 años después que ellos salen de Egipto, este lugar se convirtió en el centro espiritual durante esos 500 años de historia. Todo esto fue hasta que llegó el cumplimiento cuando Salomón le construye el templo a Dios. O sea, que de Salomón hacia atrás pasaron unos 500 años. El tabernáculo se construyó con madera, con materiales valiosos como el oro, la plata, el bronce y la madera y telas finas. Eso lo vimos en el capítulo 25, que fueron las herramientas o el material como ofrenda que Jehová le pidió al pueblo que lo dieran de corazón. Hay algo muy importante que vamos a ver un poquito más adelante, que cuál fue la importancia de ellos dar esta ofrenda de todo su corazón. Llegó un momento en el que el mismo Moisés tuvo que decirle a Jehová y decirle a ellos que ya dejaran de mandar ofrenda, porque el pueblo había dado tanto que habían materiales de más. Había más oro de más, había plata de más, había bronce de más, había madera de más y tela fina habían de más. ¿Verdad? Ok. Dice, el oro del tabernáculo ascendía a 1 tonelada métrica, cuyo valor hoy en día supera el $1.000.000. Claro está. En ese tiempo, si hiciéramos un cálculo, un número, obviamente se hablaba de mucho dinero. Todo esto lo ofrendaron los mismos israelitas. Ok, las ofrendas de los israelitas
cubrieron el costo de los materiales. Si podemos ir al libro de Éxodo, capítulo 35. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 22. ¿Alguien lo tiene? Sí, Léalo, por favor. ok. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazalete y toda clase de joyas de oro, y de todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Amén. Todo hombre que tenía, hasta ahí. Sí, hasta ahí está bien. Si puede saltar al 30 bueno, con ese está bien para seguir avanzando, que el material es amplio. Ahí vemos, usted lo puede anotar y después lo lee. Éxodo 35, 22 y 36, 7. El versículo que continúa, si el 36, versículo 7, que dice, Dice, ajá, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba. exactamente, ¿ves? Entonces, ahí vimos que todo, dice que las ofrendas de los israelitas cubrieron el costo de los materiales. Eso lo vimos ahí en la Biblia. Bien, el tabernáculo era apenas una sombra de lo que existe en el cielo. ¿Por qué decimos esto? Porque a Moisés le mostraron una visión. Y esa visión, obviamente, fue lo que él trató de reflejar en la tierra a través de Bezaleel cuando Dios lo capacitó. Es decir, el tabernáculo era apenas una sombra de lo que existe en el cielo. ¿Por qué una sombra? Porque no se puede igualar. Esto fue hecho por hombre. Lo que está en el cielo no fue hecho por hombre, sino por el mismo Dios, el mismo creador. Nosotros podemos ver, dice, el tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Jesucristo. Es decir, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, no estamos hablando per se de Jesucristo, sino que el mismo tabernáculo reflejaba o prefiguraba todo lo que iba a ser Jesús cuando llegara a la tierra. Podemos verlo en el libro de Hebreos, capítulo 9, por favor, si alguien lo puede leer, el versículo 1 solamente. Hebreos, capítulo 9. Hebreo 9. Sí, sí. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Exactamente. Sí, sí, lea el otro. Ok, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Candelabro. Candelabro, perdón. Sí. Sí. La mesa y los panes de la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Sí. Amén. ¿Sigo? Sígalo, Y por favor. así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente,
aun el cual se presenta en ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sí, siga. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Exacto. y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, perdón. Sí, lea ese último versículo, siga. Amén. Y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la carne de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Esos versículos dan deseo de seguirlo leyendo. Sígalo. Amén. ¿A dónde fue que te Hebreos capítulo 9. Recuerde, siempre busque el texto para que lea junto. Leamos juntos. Hebreos capítulo 9. Vamos ahora por el versículo 15. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la sangre se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. Has mandado, perdón. Sí. Ajá. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. ¿Cómo es? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Exactamente. Entonces, ajá. Bien. Perdón, fue que yo me perdí porque estábamos primero en estos 25, después al 35, entonces después pasamos a Hebreo. Fue que siguieron leyendo directo en Hebreo. Sí, seguimos el mismo libro de Hebreo leyéndolo. Ajá. Hebreo 9. Sí. Gracias. Amén. Entonces, ¿qué nosotros pudimos ver según lo que habla el libro de Hebreos? ¿Verdad? Que el tabernáculo, aquel que nosotros estamos estudiando ahí, que estaba siendo ordenado por Dios en el libro de Éxodo, mientras ellos estaban en el desierto, este tabernáculo prefiguraba la obra redentora de Jesucristo. En otras palabras, lo que ellos estaban haciendo, sacrificando animales puros para la remisión del pecado del pueblo, era lo mismo que Jesucristo iba a hacer una vez él llegara. Si usted recuerda que cuando Juan miró a Jesús, cuando lo vio llegar, él lo reconoció como el Cordero de Dios, el que quitaba el pecado del mundo. A diferencia de esto que ellos estaban haciendo, que ese pecado solamente duraba, esa remisión o esa expiación solamente duraba un año. Solo un año era que duraba. Ahora, cuando Cristo vino, entonces
eliminó el pecado o cubrió la expiación de una vez y para siempre. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Qué otro punto tenemos? El verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesús mismo es nuestro sumo sacerdote. Eso nosotros lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, perdón, Hebreo 8, del 1 al 5, que fue el que estuvimos leyendo ahorita. Ahora bien, el punto principal de lo que, déjame ver, ¿puede leer el versículo 1 y el 5, amada? Del capítulo 8. Amén. Ujú. Amén. Solo Jesucristo déjame como abrir el mediador del nuevo pacto. Del 8 te me dijo, el 1 y el 5, del 1 al 5. Sí. Ay, Dios, ok. Hebreos, Dice recuerden, los que Hebreo tienen 8. la Biblia, los que la están buscando, pueden buscar libro de Hebreos, Amén. capítulo 8, 8. del 1 al 5. Es importante que leamos Amén. estos versículos. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ok, Ministro de... vamos a hacerlo por parte. Se recuerda, Amén. aquí dice, el verdadero tabernáculo está en el cielo, donde Jesucristo mismo es el sumo sacerdote. ¿Y qué está diciendo él? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, Amén. el verdadero tabernáculo está allá en los cielos y Jesucristo es el sumo sacerdote de ese tabernáculo. Amén. Continúa. Amén. Amén. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, páralo ahí. Ustedes recuerdan, según lo que le estábamos diciendo, quiénes eran los que ministraban en el lugar, en el tabernáculo, en el lugar santo. ¿Quiénes eran? El sacerdote, el sumo sacerdote. Los levitas, ¿verdad? Ajá, exacto. Ok, perfecto. Aquí dice que Jesucristo es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se fija? Amén. O sea, todo, por eso decíamos que el tabernáculo prefiguraba toda la obra redentora de Jesucristo. Lo que nosotros vemos que hacen los levitas, todo eso lo hace Jesucristo, él solo. Número uno, él fue el sumo sacerdote, él fue el sacrificio, él fue el que ministraba, él es el que ministra, él es el que presenta al Padre, él lo es todo, él es el que está en el verdadero tabernáculo que está allá arriba en el cielo, según Amén. lo que acabamos de leer. Amén. Amén. Ok, continúe. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el monte, tremendo. Se fija, esto, es decir, a Moisés le mostraron una imagen del tabernáculo, del tabernáculo que estaba en el cielo. Y por esta razón, el tabernáculo no era cualquier cosa. Por esto Dios le dio medida, le dio materiales específicos, ¿verdad? Los cuales tenían que hacerlo con esos materiales. Obviamente, no podemos compararlo con lo que está en el cielo, sino más bien que Dios coge lo mejor de lo mejor que había en la tierra con medidas específicas para que ellos lo hicieran tal cual. Y fue tan santo eso que no había hombre que pudiera hacerlo. Dios tuvo que llenar a un hombre, darle capacidad, darle entendimiento, darle sabiduría
y después de esto fue que el hombre lo pudo hacer. Amén. Continuamos. Amén. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia hasta el momento? Bien, pasamos a la parte del atrio. El atrio. ¿Qué era el atrio y qué había en el atrio? Dice, número 1, teníamos la puerta del atrio. Así era la puerta del atrio. Si usted se fija, la puerta del atrio tenía una característica especial, a diferencia de las vallas del atrio. Las vallas era lo que cubría todo alrededor del atrio y las puertas, obviamente, eran las entradas. Y de esta puerta habían tres puertas, ¿ok? Luego teníamos también el altar de bronce, que lo habíamos mencionado ahorita. El altar de bronce. ¿Qué era el altar de bronce? El altar de bronce era donde se sacrificaban los sacrificios. Ok. Luego teníamos la fuente de bronce o el lavacro, ¿verdad? Esa fuente de bronce era una fuente hecha en bronce donde los levitas se lavaban las manos, se limpiaban antes de ofrecer el sacrificio. Bien, aquí miramos que en el libro de Éxodo 27:16, usted puede ver que Dios le da una medida específica para ello hacer la puerta. Si alguien puede buscar ese texto, solo el Éxodo, capítulo 27, versículo 16. Capítulo 27, versículo 16. Amén. Sí. Amén. Dice, y para la puerta del atrio había una cortina de 20 codos, de No. azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus Pero columnas, usted cua- leyó el 16, fue. Éxodo 27:16. Ajá, sí, ok. Sí. Dice sus columnas 4 con sus 4 basas. Amén, perfecto, así mismo, ¿ves? Entonces se fija lo que decía, así mismo como se ve ahí en la imagen, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas, ¿ok? Esta era la característica de la puerta del atrio. La puerta del atrio, vamos a seguir mirando las demás ahora. Ok, ¿dónde estaba la puerta del atrio? Mire la flechita, ¿verdad? Si lo puede ver, Sí. exactamente. Quedaba en la parte este, Esa era la primera puerta. La puerta del atrio era esta. Ok, perfecto. Ok, mire para acá, mire la imagen, si lo puede ver de esa manera. Esa era la parte este. Quiero saber, Amén. ¿todos están mirando la imagen? ¿Lo están entendiendo? ¿Van bien? Sí, ¿Sí? sí, Si tiene sí. Digo, cualquier yo duda. sí. Ok, perfecto. Entonces, si usted se fija, esto que está acá es la parte este y esa es la primera puerta. ¿Ok? Continuamos. La puerta, la entrada al atrio estaba hecha de cortinas colgadas de azul púrpura, carmesí, ya lo leímos, 4 columnas de bronce, también lo leímos, basas de bronce, capiteles y molduras, corchetes, plata sobre las columnas. Eso está en el versículo 38-19. Hermano, perdón, ¿cuáles eran las basas? Que no me... Perdón, Las basas, que habla de basas. déjeme ver, la base de bronce, ok. Aquí, déjame ver si lo puedo ver. ¿Usted ve esos cuadritos que se ven aquí abajo? Eh, oh, Ahí, ok, y en la ya. parte de De arriba. arriba. Ajá, Ok, ajá. ya. Eso era de bronce. Ok. Perfecto. Bien.
Ok, seguimos. Dice, la puerta del atrio medía unos 20 codos de ancho por 5 codos de alto. La puerta separaba al pueblo del Dios santo y magnífico. Es decir, nadie podía acceder, nadie podía pasar. Lo que no eran levitas, todas las tribus tenían que mantenerse alejadas. La puerta del atrio separaba al pueblo del Dios santo y magnífico. ¿Ok? Todo esto era solo para los levitas, eran los que podían estar parados en esa puerta y en todo alrededor. ¿Ok? El pueblo podía acercarse a Dios al cruzar la puerta con arrepentimiento y sacrificio. Si podemos leer el Salmo 15 del 1 al 2. Salmo 15 del 1 al 2. Ajá. Ay, 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 espéreme que todavía no me quiere abrir. Ok. Si alguien más lo tiene, lo puede leer. Sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hasta ahí. Siga. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdades en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproches alguno contra su vecino. Aquel cuyo ojo es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no revelará jamás. Amén. Ahí vemos al salmista David hablando sobre qué persona podía habitar en el lugar santísimo. Usted recuerda cuando nosotros leímos la historia de cómo estos hombres podían habitar en el lugar santísimo, ellos tenían que purificarse primero. Aarón y sus hijos tenían que presentar un sacrificio y tenían que durar ¿cuántos días? ¿Quién se recuerda? ¿Cuántos días de purificación? ¿Eran 7 días? Exactamente. 7 días de purificación para ellos poder entrar al lugar santísimo. Muy importante. Bien, vamos a continuar. Dice, Jesús hizo referencia a sí mismo como la puerta. El que por él entrara recibirá vida eterna. Mire, muchas veces nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, y si no entendemos el Antiguo Testamento, podemos estar perdidos en los laureles, es decir, estar diciendo cosas o hablando cosas que no sabemos y que no entendemos. Alguien me lea, por favor, ya no, nada más nos quedan 2 minutos, wow, se nos fue. Alguien me pueda leer, por favor, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9. Libro de San Juan, capítulo 10. Ya, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y estará y saldrá, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Se fija? Todo fue prefigurando a Jesús. Jesús hizo referencia y que él dijo, yo soy la puerta. ¿De qué puerta estaba hablando él? Recuérdese que nadie podía entrar, solo los levitas. Amén. Bien, ok. Solo los levitas eran los que podían entrar al lugar santo, al atrio y al lugar santísimo, el sumo sacerdote. Pero Jesús empezó a hablarle cuando él llega y le dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Por qué él dice yo soy la puerta? Él no estaba hablando de ese lugar, de ese tabernáculo hecho de mano. Él estaba hablando ya del tabernáculo que estaba en el cielo. Queriendo decir
Ya, queriendo decir que no solamente los levitas iban a tener acceso a él, sino todos. Todos, Ya. exactamente. Muy bien punto, mi amada. Cuando Jesús llega, Jesús establece que ya esto se acaba, ese periodo donde el pueblo no tenía acceso a poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Él empieza a decir, yo soy la puerta y el que por mí entrare, ¿sabe qué va a pasar? Hallará pasto. Amén. Bien, voy a continuar. El tiempo se fue. Voy a hablar, bueno, ya se nos acabó. La valla del atrio. Bien. Voy a dejarlo en la valla, ok, la valla del atrio. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué vemos en la valla del atrio? Dice la valla del atrio, alguien lo puede leer, está en Éxodo capítulo 27, versículo 9 al 18, por favor. Ahí usted va a ver esto que vemos aquí, esto que vemos aquí. Vamos a ver que Jehová también le dio medidas. Éxodo 27, 9. 27:9. Dice, asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al Sí, sur tendrá tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. amén. Perfecto. Ahí vemos la manera en la que Dios le da. Todos los textos, si usted lo lee hasta el versículo 18, le va a dar todas esas medidas. Lo que han anotado, espero que lo hayan hecho, lo que hayan anotado la cita, ya ahí usted más adelante lo puede leer y puede mirar todas las medidas específicas que el Señor le da a Moisés para que el tabernáculo se haga tal cual Dios le estaba diciendo. La valla del atrio, si ustedes pueden ver que eran la valla, ustedes ven esta imagen que está acá, ¿verdad? Pueden notar que la valla era todo alrededor. Todos conocemos lo que es una valla, ¿verdad? Es lo que es la división. Amén. La Ajá. división. Perfecto. Ok. Le voy a mostrar esta imagen que está aquí. Mire, todo eso blanco llegaba hasta aquí, hasta la puerta que quedaba en la parte este. Más adelante vamos a hablar de las demás puertas, que lo vamos a ver en lo adelante, que es la segunda puerta, esta que está aquí, que tiene una característica diferente, una altura diferente. Y la tercera puerta es la que es del lugar santo al lugar santísimo. Estas eran las tres puertas. Si usted analiza, mire cómo usted ve las vallas blancas con sus respectivas columnas. Todo esto tuvo una medida específica. Voy a leerle lo de la valla. Dice, la valla del atrio forma el límite exterior del tabernáculo. Consistía de cortina de lino fino, dice aquí quizás blancas, Éxodo 27:9, ahí explica realmente cómo eran, columnas, basas, capiteles y molduras. La moldura eran los empalmes, cuando cuando ellos tenían que empalmarla una con otra. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 27, del 10 al 18. Estacas de bronce también estaban en el capítulo 27, versículo 19. Las estacas eran para darle sostén o soporte a las columnas. Amén. Bien. Las vallas del atrio, dice aquí, las medidas de la valla del atrio eran 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Como nosotros no manejamos tanto los codos, aquí está en pies. Pudiéramos decir que de codo de largo tenía, o sea, perdón, de largo tenía 150 pies o 46 centímetros. De ancho tenía 75 pies o 23 centímetros. Y de alto tenía 7,5 pies o 2,3 centímetros. Estamos hablando de las vallas. Ahí usted se da cuenta más o menos qué longitud tenía el tabernáculo, ¿verdad?
qué longitud tenía, de qué tan largo era. Era de 150 pies de largo. Amén. Y cuando usted mira la imagen, pues mire, usted la puede ver de esa manera, ¿verdad? Esta era la más larga, esta era ya el ancho, ¿verdad? Y la altura era obviamente la altura de las vallas. Ya para mañana vamos a continuar con lo que es el altar de bronce y las demás cosas para así darle espacio a si alguien quiere hacer alguna pregunta, duda, y si por el momento queremos saber si está entendiendo lo que hemos estado diciendo. ¿Hay alguna duda, sugerencia? ¿Lo entiende todo o no entendió nada? No, se entendió, se entendió. Bien, Son buenos esos repasos para que no se nos olvide. exacto. Sí. Bien. Bueno, tenemos hasta el momento 45 más 5, tenemos 50 minutos. Lo demás lo podemos dejar ya para mañana. Son muchas, son 121 diapositivas que tenemos aquí. Mañana avanzamos lo que se pueda, trataré de ser lo más rápido posible para que así podamos refrescar la memoria. Hasta el momento hemos visto lo que son las vallas. Lo dejamos, déjame ver lo dejamos. Perdón, eso lo de la valla yo no lo entendí muy bien, eso, ¿no? Ok, ok, Pero perfecto. Bien, la valla, mire para acá, mire la imagen. Las vallas dividía el lugar santo, el atrio, perdón, y el pueblo. Es decir, déjeme buscarle esta definición que le pusimos aquí para darle, ok. Las vallas era como lo que encerraba el tabernáculo, o sea, lo ponía Ujú, dentro. ujú. Dice, la valla del atrio formaba el límite exterior del tabernáculo que consistía en cortina. Es decir, si usted se fija, si usted puede ver, todo esto blanco que está aquí es la valla. Todo lo blanco que ve aquí, sí, lo ve alrededor. Es decir, ajá. ajá, la valla, vamos a decir algo como nosotros le llamamos si usted tiene una casa en República Dominicana, usted le pone una cerca. La valla viene siendo la La cerca, verja. Ujú. ¿ok? La valla viene siendo la cerca, es simplemente eso, no es más nada. Entonces, ¿a dónde era que estaba la puerta? La puerta, mírela aquí. ¿Usted está mirando la imagen? Sí, 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 claro, sí, Ok, yo lo estoy mirando. perfecto. La puerta era esta que está aquí. Mire la parte le voy a hacer zoom, que tiene un azul púrpura, un rojo carmesí. Ajá. Esa era la puerta. Y la parte Oh, blanca era la valla. So, por aquí ujú, era que los levitas entraban y entraban los animales que el pueblo sacrificaba. ujú. Exacto. Entonces, el atrio, o sea, todo el tabernáculo tenía tres puertas, tres puertas. Estas tres puertas tenían un significado. Número uno, la puerta número uno le permitían a ellos entrar al atrio, donde se lavaban las manos, estaba el altar de bronce donde ofrecían el sacrificio. La puerta número dos es esta puerta que está aquí. Más adelante lo vamos a ver que tiene una característica diferente a la puerta del atrio y una altura también diferente. La puerta del atrio, por aquí era donde ellos entraban. La imagen está abierta para que se pueda ver lo que hay dentro, pero esta era la puerta. ¿Lo puede ver aquí? Ajá. Exacto, Ujú. exacto. Esa era la puerta. Cuando ellos entraban aquí, que no entraban los levitas, sino los sacerdotes, eh, en, en este lugar estaba la mesa del pan de la proposición.
Eso que está aquí es la mesa del pan de la proposición. Aquí era donde ellos hacían las libaciones. Ahí estaban todos los utensilios, que también lo vamos a ver más adelante. Cuáles eran los tipos de utensilios que ellos utilizaban y para qué lo usaban también. Eso que está aquí es el candelabro. Este candelabro se tenía que encender para que haya luz dentro del tabernáculo, o sea, dentro del lugar santo. Y esto que está acá es el altar del incienso, donde se encendía incienso para que estuviera aromatizado como ofrenda agradable a Dios. Esto tenía que tener luz siempre y siempre tenía que estar encendido el altar del incienso. La tercera puerta es esa puerta que está aquí, que es la que daba acceso solamente al sumo sacerdote una vez al año para estar en la presencia de Dios. Allí era donde estaba el arca. Y eso que se ve encima del arca es el propiciatorio. Y lo que hay alrededor del propiciatorio, recordemos que eran dos serafines, dos querubines, postrado, ¿verdad? Postrado ahí. Y dentro estaba entonces la tabla del testimonio, que posteriormente se agregó la vara de Aarón. Se le agregaron los panes también. Amén. Ok. Entonces, no sé si pudo entender con relación a Sí, las vallas del atrio. sí, sí. Ok. Gracias. Amén. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto que hemos hablado? ¿Duda? ¿Sugerencia? Bien. Realmente la mayoría, esto ya lo vimos en lo adelante, esto simplemente lo estamos haciendo como repaso. Quien sea que tenga cualquier pregunta sabe que la puede hacer siempre. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces llegamos hasta aquí con, con lo relacionado a el tabernáculo, el repaso que pudimos hacer. Damos gracias a Dios. Así que si alguien nos puede despedir en oración, mañana, si Dios lo permite, estaremos mirando la segunda parte. Trataremos de avanzar rápidamente porque veo que la gran mayoría realmente tiene esto fresco. Lo estamos haciendo simplemente para refrescar la memoria. Vamos a decir nuestro texto y ahí terminamos. Si nuestra hermana Nina pues tiene su texto. Deme un chancecito, hermano, porque no realmente, como teníamos días ya que no lo decíamos, no, no agarré ninguno hoy. Ok, nuestro hermano Joel, ¿quién lo tiene? Amalfis, Amarfi, Evelyn, Jamison, María Barreras. Bien, si no tienen Amén, el texto, amén, amén, amén. sí. Jehová, Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Amén. 118 Salmo. Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros fue, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Dice en Hechos 20, desde el 33, voy a leer tres versículos, dice, ni plata, ni oro, ni vestido a nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Amén. Tremendo. Amén. Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Tremendo. Salmos capítulo 28, desde el verso 6 al 9. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtale para siempre. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, Joel. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Marfis. Bien. El mío está en el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Tremendo. Gloria a Dios. Amén. Bien, Amén. Eso sí. bien. Bienvenida, hermana Joana Guzmán. Dios le bendiga. ¿Quiere compartir su texto? Dios le bendiga, sí. Yo quiero compartir el Isaías 41:10. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y te ayudo con mi diestra victoriosa. Lo dije de mi mente. Siempre Amén. te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Tremendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias Bendito. a Dios.